Familias con problemas graves, ¿cómo atendemos este tipo de casos que nos parecen intimidantes en algunas ocasiones? Muy buenos días, les saluda su servidor y amigo el psicólogo Jorge Ojeda y en compañía de la psicóloga Angie Angélica Islas de Psicoterapia 13. Bienvenidos, bienvenidas al webinar, Problemas con Familias Graves. El objetivo de este webinar es que ustedes puedan obtener un conocimiento muy puntual, muy concreto, que puedan poner en práctica de manera inmediata. Angie, adelante. Hola, un gusto acompañarles por acá. Gracias, Jorge, por la invitación. Así es, creo que la conversación del día de hoy va a girar alrededor de, sobre todo, que podamos plantear situaciones muy específicas, algunas ideas muy puntuales para poderlas ejecutar desde ya en los consultorios, en la consulta frente a usuarios y tener esta sensación, esta seguridad más resolutiva frente a los usuarios. Venga, esa es la palabra clave quizás del día de hoy, ¿no? Obtener seguridad para poder atender prácticamente cualquier tipo de caso que se presente en sus consultorios. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden poner en el chat, le pueden levantar la manita si es que quieren participar también. Con mucho gusto los escuchamos porque tenemos la perspectiva de que el conocimiento se co-construye. Es decir, se genera en una conversación y también con mucha humildad queremos decirles que cada vez que hacemos una presentación de un webinar para ustedes, nosotras también aprendemos cosas. Entonces, desde esa perspectiva es desde la cual vamos a llevar a cabo el webinar. Venga, entonces, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, y que si quieren participar, entonces puedan levantar la manita o ponernos su comentario en el chat. Entonces vamos a hablar de los problemas graves en dos términos, desde una dimensión terapéutica, es decir, desde cómo se abstraen desde los modelos terapéuticos, cómo se crean las realidades clínicas, y vamos a hablar precisamente desde una dimensión clínica que representa otro tipo de atención y otro tipo de manejo para los problemas graves. Entonces, desde la dimensión terapéutica, de acuerdo a Paul Václavic y a Nardone, que son unos compiladores fantásticos, unos autores fantásticos de este libro que se llama Terapia Breve Estratégica, ellos dicen que, bueno, tienen una perspectiva constructivista acerca de los problemas graves. Empiezan con una frase que dice, no son las cosas las que nos preocupan realmente, sino lo que pensamos de ellas, que es una frase de Epicteto. Y tenemos aquí esta idea de que la percepción acerca de una persona, una circunstancia vista del conocimiento previo preferido de quien observa, entonces es cuando se genera una necesidad de cambio. Piensen, por ejemplo, ustedes, pónganse en el lugar de los usuarios, piensen en un problema que ustedes tengan, el que sea, ¿no? Puede ser, no tiene que ser el más grave del mundo, pero realmente pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Realmente este problema, esta circunstancia, esta relación que ustedes tengan con alguna persona, lo que sucede es que está, ¿cómo puedo decirlo? Como machucando, como lastimando un significado que es importante para ustedes. Y eso es precisamente también lo que pasa con los usuarios desde esta perspectiva constructivista. Entonces, vamos a hablar de la gravedad del problema desde la perspectiva del usuario. Recuerden que aquí, desde estas corrientes constructivistas, es mucho más importante la interpretación que el usuario hace acerca de la realidad que la interpretación que pueda hacer el terapeuta. Entonces, ya Angie. Déjame agregar algo, Jorge. Nos parece siempre muy valioso compartir con los grupos con fuerza esta perspectiva respecto a que los usuarios, ya sean individual, pareja, familiar, van a estar identificando, quizás compartiéndonos cuál es aquel problema que ha identificado. Y no al revés, no es el terapeuta quien va a identificar y decirle a los usuarios, ustedes tienen este problema. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo de una familia que atendí, era papá, mamá y eran dos chicos. Este era un adolescente
y a él lo mandaron del bachillerato a terapia familiar porque se le había tenido una discusión con diferentes docentes y tendía como a ofendernos, ¿no? Entonces, esta familia era económicamente muy bien acomodada y la mamá se refería de la siguiente forma de los docentes de sus hijos. Decía, es que son personas incapaces, están incapacitados. Son personas, yo le he dicho a mis hijos que hay dos tipos de personas en el mundo y que nosotros somos superiores. Entonces, como que esta conducta que tenía este chico y esta forma que tenía esta familia de ver a las personas no representa un problema para ellos. No había un problema aquí. Ellos en realidad vinieron porque los mandaron de parte de la escuela a él. Y la terapeuta, o sea, yo me puedo imaginar muchas cosas. Los terapeutas, pues nos pasa por nuestra cabeza todo tipo de contenido. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el respeto, por ejemplo, en una convivencia adecuada, X, Y y Z, pero la familia no veía un problema. Y pues no había por aquí nada que atender al respecto, porque para ellos esta forma que tenían de dirigirse hacia otras personas y de ver a otras personas no significaba un problema. Es la familia quien va a estar determinando que cierta situación es o no un problema. Jorge. Así es, Angie. Entonces, tiene que haber necesidad de cambio de acuerdo precisamente a este movimiento de psicoterapéutico que es el de la terapia centrada en el problema, que nació en 1959 en Palo Alto, California, que es el de la terapia centrada en el problema, precisamente del Mental Research Institute. Ellos dicen hay que trabajar con usuarios que tengan realmente necesidad de cambio. Y desde la perspectiva constructivista de Klassersfeld, Maturana, Forster, entonces ellos tienen esta idea de que cada persona es más importante la percepción que tenemos acerca de la realidad que la realidad misma. Entonces, cuando una persona empieza a percibir algo que es demasiado diferente a lo que tiene construido previamente, es cuando se generan realmente los problemas humanos, y es con esa misma percepción con la que nosotras, las terapeutas, trabajamos. Entonces, la gravedad del problema, ustedes siempre pregúntense, ¿cuáles son los significados importantes del solicitante de la terapia que están siendo, entre comillas, amenazados o machucados o que sienten que están poniéndose en riesgo? La segunda pregunta que hay que hacerse para determinar la gravedad del problema desde la perspectiva del usuario es cómo la percepción de una persona o una circunstancia le causa un problema. Y llegó a pensar que la psicoterapia podía ayudarle a resolver ese problema. Este último punto es un punto que abordan estos genios de la evaluación de lo que funciona en psicoterapia, Duncan, Miller y Sparks, en este libro que se llama The Heroic Client. Entonces, estas son tres preguntas que hay que hacernos quizás cada vez que empecemos una sesión, ya sea con una familia o con una persona individual. Entonces, si hay tantas personas como percepciones, pues el terapeuta tiene que encontrar una forma de organizar la información. No le puedes dar prioridad a todo lo que hay en la sesión, a todo el discurso, y tampoco te puedes quedar callado o callada, simplemente escuchando al usuario, porque al final vas a tener un chorro de información y vas a terminar la sesión así con un dolor de cabeza enorme. ¿Por qué? Porque es una tendencia humana, precisamente, el hecho de, de querer organizar la realidad. Y creo que los terapeutas, precisamente a partir de construcciones, de modelos terapéuticos que están científicamente validados, es como precisamente podemos organizar la información que nos presentan los usuarios. Muchas gracias. Es decir, cualquier problema técnico que tengamos, nos lo reportan. Ok, entonces, ¿cómo regresamos a la sesión en terapia? Ahí va, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Vamos a dividir precisamente modelos terapéuticos de acuerdo a estos compiladores tan fantásticos del libro de terapia como construcción social. Lax, en este artículo, nos dice que hay dos tipos de modelos terapéuticos.
A ver, vamos a ver si por aquí podemos ayudar con los micrófonos. Gracias. Hay dos tipos de modelos terapéuticos y esta organización nos ha ayudado muchísimo a poder realmente compartir el conocimiento de una forma también organizada. Entonces, todos los modelos terapéuticos priorizan la información y generan intervenciones de acuerdo a dicha priorización. Como hace rato decíamos, es prácticamente imposible ponerle atención a todo lo que nos dice el usuario. ¿Y qué creen? En este libro fantástico de En busca de soluciones, Bill O'Hanlon, a manera de broma, dice algo así como que si tú vas a terapia con un terapeuta cognitivo-conductual, bueno, pues vas a salir del consultorio con un problema de conducta. Si vas a terapia con un psicoanalista, bueno, vas a salir con un problema de relaciones objetales. Si vas a terapia humanista, muy probablemente salgas con un problema del ciclo de la experiencia. Si vas a terapia familiar estructural, pues entonces también vas a salir con un problema de la estructura de la familia. Y de eso precisamente se trata el ser consciente, ¿no?, de cómo estoy organizando la información para poder precisamente, como dice Scott Miller, tener una intervención que sea deliberada. Quiero traer una idea que recientemente acabamos de desarrollar con nuestros grupos, que es que cuando tú recibes una información por parte del usuario, puedes reaccionar de dos formas, ¿no? Puedes hacerlo, valga la redundancia, de una forma reactiva, así, ¡pum! Es decir, o sea, la información simplemente como que reacciona sin saber qué es lo que estás haciendo. Y por otra parte, puedes reaccionar con una intervención deliberada. Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos en todos nuestros cursos. Que nuestros alumnos puedan reaccionar precisamente también de una forma que sea deliberada, es decir, que sepan exactamente qué es lo que están haciendo en cada una de sus intervenciones. Entonces, hay dos tipos de modelos terapéuticos. Un tipo de modelos terapéuticos que son estructurados, ¿no?, que precisamente tienen la perspectiva de que los problemas humanos se generan a partir de una estructura y explican el problema o el síntoma a partir de esa falla estructural. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Y tienen objetivos obviamente predefinidos. El modelo terapéutico más famoso, si ustedes salen a la calle y le preguntan a cualquier persona por un psicoterapeuta, ¿cuál es el psicoterapeuta más famoso? ¿Qué les van a contestar? ¿Quién es el psicoterapeuta más famoso del mundo? Efectivamente, Freud. Entonces, este cuate, a partir precisamente de las corrientes estructuralistas, lo que hizo fue empezar a explicar los problemas humanos y dijo, a ver, independientemente de que yo tenga una niña de 12 años como paciente, que tenga un hombre de 45, una mujer de 30, una una mujer de la tercera edad de 75 años, yo voy a explicar los problemas humanos desde esta perspectiva estructurada. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de una estructura intrapsíquica que todo el mundo la conoce, que es el yo, el ello y el superyo. ¿Cómo se generan los problemas? Bueno, pues cuando el yo carece de la fuerza, para poder controlar estas otras dos instancias, ¿no? Al ello, que significan los impulsos en términos muy generales, y el superyo, que significan los convencionalismos sociales que hay que seguir. Y él dijo, bueno, pues, independientemente del tipo de paciente que yo tenga, lo que tengo que hacer es fortalecer el yo. Y a partir de ahí hubo pues, muchos otros terapeutas que se inspiraron, como por ejemplo Salvador Minuchin. Él dijo, en lugar de empezar a trabajar con una estructura que no puedo ver, que es intrapsíquica, pues voy a trabajar con la estructura de una familia. Y cambió las transacciones entre el yo, el ello y el superyo por transacciones jerárquicas que en un momento más vamos a revisar. Y posteriormente, por ahí, por los años 60, 70, se empezó a ver un movimiento muy importante con respecto de la psicoterapia en términos de una crítica hacia los modelos estructurados. Y surgieron precisamente estos modelos posmodernos, postestructurados, que dijeron, a ver, las estructuras son únicamente una concepción que el terapeuta tiene con respecto de cómo se generan los problemas y cómo se resuelven.
No hay más. Nosotros vamos a centrarnos más en los procesos lingüísticos y no tenemos objetivos predefinidos. Es decir, por ejemplo, para Freud, cualquier paciente tenga, pues lo que tiene que hacer es fortalecer el yo para resolverles el problema o aliviar el síntoma. Minuchin decía, si yo acomodo a la familia en niveles jerárquicos adecuados, es decir, que los miembros de la familia ocupen su lugar y lo ocupen bien, voy a poder resolver prácticamente todos los síntomas. Y aquí Angie nos va a hablar un poquito más acerca de los modelos postestructurados con respecto de cómo dejaron de lado la explicación de los problemas para pasar a los procesos lingüísticos. Muy bien, creo que surgen sobre todo como una crítica de los modelos estructurados. Observan esta práctica prejuiciosa del terapeuta de estar pensando que los problemas se originan de X forma y se solucionan de X forma. Por ejemplo, en el caso del modelo del maestro Salvador Minuchin, dice más o menos así: los problemas en una familia se originan porque los miembros no ocupan su lugar o no lo ocupan bien. Lo que tiene que hacer el terapeuta es observar dentro del consultorio estas interacciones, corregirlas de forma que los miembros ocupen su lugar y lo ocupen bien. Y es una forma prejuiciosa, sí, de mirar a las familias, de pensar que tienen este error. Este terapeuta está buscando un error en la estructura, un error interaccional. Y cuando lo ve, pone ahí una lucesota, la evidencia, la ilumina, dice, ya vi, ustedes hacen esto y esto que no les funciona. Y a partir de eso corrige y genera nuevas pautas. Entonces los modelos postmodernos o postestructurados observan esto y dicen, bueno, vamos a reflexionar un poquito acerca de nuestra práctica tan jerárquica, tan directiva, tan prejuiciosa, de mirar a los usuarios, quizás a las familias, y vamos a escuchar y a construir, a co-construir con los usuarios nuevas realidades clínicas útiles a través de los procesos lingüísticos. Esto está pensado en la hipnosis del lenguaje de Milton Erickson, que por acá llamamos encauzar el lenguaje, que es por medio de la conversación terapéutica ir encontrando otros elementos que no son el problema, y poder como enfocar un poquito el discurso hacia allá cada vez más, de modo que el usuario pueda ver el problema de una forma diferente, interactuar con el problema de una forma diferente, o verse a sí mismo con herramientas, capacidades, habilidades frente al problema. Es decir, son modelos, una palabra con la que solemos escucharlos para describirlos es modelos como más nobles en la forma de ver a los usuarios, sin esta forma prejuiciosa de estar buscando un error, más bien de encaminar un lenguaje hacia algo más útil. Para eso nosotros tenemos por acá el modelo de la terapia colaborativa, el modelo de la terapia breve centrada en soluciones, la terapia narrativa y los equipos de reflexión, que también forman precisamente la estructura de los modelos a través de esta idea de circular alrededor del lenguaje del usuario. Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos esta perspectiva, muchachos, muchachas. No hay un modelo terapéutico que sea mejor que otro. Simplemente es una cuestión de una preferencia terapéutica. Sin embargo, sí hay que conocer los modelos terapéuticos para poderlos aplicar de una forma, digamos, pura, porque las integraciones no nos sirven. Una de las experiencias precisamente que tienen muchos nuestros alumnos es que salen de la universidad y dicen, pues sí, es que, o sea, siento que sé hacer muchas cosas, pero no sé hacer nada. Y bueno, aquí toca criticar precisamente a las instituciones educativas que en las materias de psicoterapia pues nos meten así de chile, mole y pozole, pues por eso obviamente no tienes un marco de referencia fuerte para organizar la discusión de los usuarios. Digo, pero los discursos de los usuarios. Órale, pues, entonces, menos va, bla, 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 vamos a la acción. Vamos aquí a tener una
una familia, lo vamos a atender precisamente desde dos modelos terapéuticos. Uno que es estructurado, que es la terapia familiar estructural, y otro que es el de la terapia centrada en soluciones, que es un modelo postestructurado. Déjenme darles un poquito de marco de referencia con respecto a lo que vamos a hacer. Aquí desde la terapia familiar estructural los síntomas se generan a partir de una estructura. Explicaciones acerca de qué causan los problemas. Entonces, los problemas humanos se generan a partir de que los miembros de la familia no ocupan su lugar jerárquico o no lo ocupan bien. ¿Qué le voy a dar prioridad? Bueno, pues le voy a dar prioridad primero a la estructura familiar, es decir, cómo está compuesta en términos jerárquicos. En segundo lugar, le voy a dar prioridad a la realidad familiar, que se refiere a los significados importantes precisamente de la familia, y al síntoma, ¿qué le preocupa a la familia? El libro de Salvador Minuchin trae 50 y tantas técnicas. Este libro increíble de técnicas de terapia familiar trae 50 y tantas técnicas. Es imposible, es prácticamente imposible que nuestros alumnos recuerden 50 y tantas técnicas en una sesión terapéutica. Es humanamente imposible. Entonces, nosotros lo que les decimos es, queremos que se centren únicamente en 3 técnicas de intervención. Las preguntas circulares y lineales, que precisamente tienen la intención de observar cómo es que el interlocutor está interpretando un mensaje a nivel jerárquico. Escenificación, es decir, poner a platicar a la familia en vivo. Y en tercer lugar, iluminaciones, como muy bien decía hace rato Angie, que se refiere precisamente a hacer evidentes cuáles son las conductas, las interacciones entre los miembros de la familia que están precisamente generando el síntoma. Vamos a ver este modelo terapéutico en acción para todas y todos ustedes. Aquí Angie va a ser la terapeuta, y entonces vamos a tener aquí a Luisa y a María, que tienen 17 años. Vamos a tener aquí a Laura, que es la mamá, y vamos a tener aquí a Tere, que es la abuelita. Obviamente Angie ya llenó el consentimiento informado para la atención a terapia familiar, ya llenó aviso de privacidad. Vamos a hablar un poco acerca de las disposiciones legales al rato. Y bueno, ya está autorizada precisamente para iniciar el tratamiento de terapia familiar y va a utilizar el modelo precisamente de la terapia familiar estructural. Fíjense cómo va a organizar la información y vamos a ir deconstruyendo un poquito acerca de cuáles son las intenciones de las preguntas de Angie. Venga, vámonos. Muy bien. Como con mi mente prejuiciosa de este modelo terapéutico, lo primero que estoy pensando es, ¿y el papá? Pero voy a aperturar, Claro, eh, claro. voy a aperturar motivo de consulta a darle voz a la familia. Muy bien, cuéntenme, ¿qué les hizo venir a terapia familiar? Aquí te va a decir Tere, que tiene 65 años. Te va a decir, yo estoy muy preocupada, psicóloga, porque últimamente María, pues nos platicó cosas que yo no puedo creer, no puedo concebir. No estoy, o sea, eso no es, no, no, no son cosas que se puedan decir así abiertamente. Hasta me da muchísima pena lo que le está pasando aquí a mi hija Luisa. Y Ok, entonces va a interrumpir la chica y te va a decir, a ver, psicóloga, lo que pasa es que yo hace 3 días le dije a mi familia que soy lesbiana. Y pum, vale, así, que llega el balde de agua fría. Y es como, cómo me lo construyo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, obviamente, bueno, ser homosexual es un derecho humano, pero como terapeuta puedes decir si está bien, no está bien, eso no importa. Lo que nos importa es organizar la información desde una estructura familiar. Muy bien, lo va a hacer ahorita Angie. Fíjense en esto. Ahí les va. muy bien. Voy a circular esta información con la mamá, con Luisa. Le voy a Jerárquicamente. decir, Luisa, ¿tú cómo escuchas que para tu mamá ustedes están aquí? Porque muy recientemente tu hija les comentó acerca de que ella es lesbiana y que eso tiene muy preocupada a tu mamá. ¿Tú cómo escuchas esto? Bueno, pues o sea, yo creo que mi mamá pues es de otra época, nació, y entonces aquí la señora Tere va a voltear y le va a decir, ¿cómo que soy de otra época? O sea, tú no estás preocupada de que a tu hija
la van a marginar, le van a decir que es una persona rara. Me olvidaba que iba a haber un curso a las 12 y ahí ya No, voy media hora retardada. no estés preocupada, no estés preocupada. Dile algo, por favor, Luisa, dile algo. Entonces aquí la chica, María, va a decir, ya cállate, abuela, por favor. O sea, yo soy lesbiana, a mí me gustan las mujeres. De Y yo hecho, estoy, perdón tantito, y yo estoy dejando que la familia me muestre aquí su danza natural. Esta es la forma en la que la familia se comunica. Estoy pensando yo de forma prejuiciosa que esta es la forma en la que ellas hablan en casa y yo lo estoy observando ahorita como en un nivel de espectador. A ver, yo la sigo viendo. entonces aquí, a mí me gustan las mujeres. Ya se los dije, ellas dos son gemelas, las chicas. Y aquí la señora Tere te va a decir, pero es que fíjese, o sea, la vida para, yo he visto cómo discriminan a las personas que son lesbianas, yo he visto que no les dan trabajo, que se burlan de ellas. Imagínense qué va a hacer de mi nieta cuando sea grande. Y le va a decir a la mamá, ¿no? Le va a decir a Luisa, y tú no haces nada, eres una inepta. Yo nomás te veo, es pasiva y ayúdeme, por favor, psicóloga, ayúdeme porque esto es algo no puede suceder. Sí ¿Sí? te voy a ayudar, Tere. Ah, perdón. Ah, no, adelante, venga. Sí te voy a ayudar, Tere, porque estoy viendo que tú eres una abuela que está muy preocupada por su nieta. ¿Tú has observado que la marginación, los problemas que pudiera tener y tú quieres evitar eso? Déjame confirmar eso. Lo que tú quieres es que tus nietas estén bien. ¿Es así? Eso es lo que quiero, psicóloga. Muy bien. Eso es Y lo sí que te voy quiero. a ayudar, sí te voy a ayudar, Tere, porque lo que yo estoy viendo es que esta forma que tú tienes de preocuparte por tus nietas y de querer que ellas estén bien, no está funcionando. Porque lo que logras es que tu nieta te diga incluso que te calles y que Ah, ella reafirme que le gustan las mujeres. ok, Mm, déjenos describirles un poquito lo que está haciendo Angie. Aquí, por ejemplo, en la estructura familiar, ¿quién tiene la jerarquía? Pues la abuela, ¿no? O sea, la abuela es como la figura máxima, que de hecho está quitando el lugar al olón parental, es decir, ella está ocupando un lugar que no le corresponde. Obviamente esto genera pues, problemas con la relación con María. ¿Y qué es lo que qué es lo que preocupa a la abuela? ¿Se acuerdan de hace rato que les decíamos que los problemas se generan precisamente desde esta perspectiva constructivista con respecto a cómo la gente concibe la realidad? Aquí, en cuanto a la realidad familiar, es decir, en cuanto a los significados importantes, lo que está pasando con Tere, con la señora Tere, es que está preocupada por el futuro de su nieta. Y el síntoma, obviamente, no, o sea, no lo podemos calificar como que ella tiene una preferencia sexual, sino más bien lo vemos en términos del comportamiento. Fíjense lo que está haciendo Angie, pues está circulando la información de cómo escuchas. Le dice a Luisa cómo escuchas que la relación que tiene tu mamá con tu nieta. Todavía no ocupa la técnica de sonificación, pero obviamente la va a ocupar. E hizo una iluminación aquí con la señora Tere con respecto de que el comportamiento que tiene hacia su nieta, pues no ayuda mucho. Venga. muy bien. Déjenme saber, ¿y el papá de Luisa y María? Ah, no, Laura y María, ¿verdad? Ajá, no, pues no, nunca, tiene como 15 años que yo no lo veo, que no sabemos de él. Ah, ok. Bueno, aquí sacamos al papá, ¿no? Ajá. Em, déjame saber qué les gustaría lograr con esta sesión. Y bueno, pues a mí pues que ella se cure, porque no tiene futuro así como es. Entonces ya le decía, cállate, abuela. A mí me gustan las mujeres. ¿Qué les gustaría lograr a las demás? Mariela, ¿a ti no te he escuchado? Ella, bueno, acá te va a contestar ella, ¿no? La otra hija que se llama Laura. Ah, Ella, Laura, yo pensaba que esa era María. Ajá. bueno, María es la chica que, Ah.
preferencia sexual y acá está Laura, ¿no? Luisa. Ujú, Entonces te va a decir, pues es que ya son muchos gritos en la casa diario, yo ya, o sea, yo ya no puedo vivir así. ujú. ¿Cómo te gustaría vivir en casa, sin gritos? ¿Cómo te gustaría? Y pues me gustaría que, o sea, mi hermana tiene una preferencia y pues eso está bien, eso está bien. Es ya muy común. Entonces, pues yo eso es lo que quiero. Entonces aquí te va a interrumpir la, la mamá y va a decir, pues sí, eso es lo que yo también quiero porque ya no podemos seguir siendo así. Entonces, la señora Tere la va a interrumpir y le va a decir, cállate, por favor. Tú no sabes ser mamá. Mira lo que has hecho de tu hija, que le gusten las mujeres. ¿Cómo llegaste a pensar, Tere, que podías comportarte como la mamá de estas tres mujeres, como si fueran tres niñas chiquitas? Wow, es una técnica de iluminación y le cae como balde de agua fría a la señora. Y entonces ella va a decir, no, pues, o sea, la mamá es ella, es mi hija, Ujú. pero pues yo veo que no hace bien su trabajo. Pero ella es la mamá y yo, o sea, casi no me meto, yo la respeto. Ok, Y ok, las dos niñas se le van a quedar viendo así de, ándale. Y yo voy a decir, órale, ustedes como que esa cara algo me quiere decir, porque yo escuché decir a Tere que tú respetas a tu hija como la mamá de tus nietas, pero yo escucho que le hablas en unas palabras que me dan la impresión que no, porque le dijiste inepta y veo a tus nietas sorprendidas cuando tú dices que la respetas. ¿Ustedes sienten que su abuela respeta a su mamá? y ellas te van a decir, no, para nada, para nada. María te va a Ujú, decir, no la respeta, a mí tampoco, no respeta a nadie. Y ella va a ujú. decir, bueno, yo creo que podemos tener otro tipo de pláticas, no sé si podamos hablar de otra cosa, psicóloga, porque, mire, ya se están empezando a pelear y yo no quiero que nos gritemos aquí enfrente de su consultorio. Si quiere, bueno, pues podemos hablar de las calificaciones de mi hija Laura, podemos hablar de las calificaciones de mi hija María, no sé, ¿qué le Ujú. parece? Fíjense cómo aquí Óyeme, está poniendo una trampa, ¿no? En la que Angie no va a caer, ajá. órale, se me olvidó a Luisa. Órale, Luisa, ¿sabes yo qué estoy viendo? Estoy viendo a una mamá que acepta a sus hijas como son, que incluso no tiene problema con lo que hace poquito les dijo María. Mari. em, pero no sé, me llama la atención la forma en la que Tere, tu mamá, te habla, te dice que eres una inepta. ¿Qué significa para ti que tu mamá te describa con estas palabras? No, pues no, o sea, me hace sentir mal, me hace sentir menos, pues siento que me quita autoridad con mis hijas, ¿no? Órale, órale. ¿Tú cómo quieres? Me da la impresión que tú quisieras ser una mamá con más autoridad. ¿Es así? Sí, ¿Y qué sí. necesitas de tu mamá para que tú puedas tener más autoridad frente a tus hijas? Dile, pídeselo. Vale. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, es mucho más importante trabajar con la estructura de la familia, es decir, devolverle el poder a la mamá para que pueda atender precisamente al olón filial. Aquí no hay olón conyugal, pero sí hay olón parental que lo trae la abuela y lo debería tener la mamá para precisamente poder ejercer más poder sobre el olón filial. Aquí lo que Angie está intentando hacer es devolverle el poder precisamente a la mamá. No nos estamos centrando en si es bueno o malo la preferencia sexual de la chica, no nos estamos centrando en las historias de la abuela, nos estamos centrando en la estructura familiar y eso nos da un marco de referencia muy importante precisamente como para poder atender, pues en términos de familias, cualquier tipo de caso, por muy grave que parezca, por muy complejo que parezca. Ok, ahí va, ¿eh? Entonces ella te va a decir, yo quiero pues, que mi mamá me respete, que me dé mi lugar. Pídeselo a ella. Esa es una técnica de escenificación y le va a decir, mamá, por favor, quiero que me des mi lugar. Quiero que me des mi lugar. Quiero ser yo la mamá y que tú, bueno, pues que tú seas la abuelita, porque pues tú eres la abuelita. Y entonces ella, la señora, esto es a lo que
Charles Fishman llama un momento de crisis, ¿no? Cuando un miembro de la familia se comporta diferente o envía un mensaje diferente, más acorde a su nivel jerárquico. Y entonces le va a decir, yo no te había visto con ese poder y la verdad es que no me daba cuenta pues, de que te insultaba. Perdóname, hija, pero tú sabes que mi intención es pues ayudarles. O sea, ustedes son todo para mí. ¿Cómo te vas a dar cuenta, Luisa, de que tu mamá ya te está dando tu lugar como mamá y que te deja ejercer tu autoridad con las hijas? Porque, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta que tu mamá sí quiere, nada más que no había sabido cómo, pero ella sí quiere que tú ocupes tu lugar, que tú seas la mamá de tus hijas, y no ella es la abuelita. Dile cómo te vas a dar cuenta. Pues, que en primer lugar que respetes la preferencia de María y que, pues si quieres protegerla, lo hagas de otra forma, porque pues hacía gritos y todo eso, pues no lo vas a lograr. Órale, ¿tú cómo escuchas esto? Pero, Tere, acerca de lo que te pide tu hija, que respetes las preferencias de tu nieta. entonces ella va a decir, bueno, pues me acabo de dar cuenta de que así no la voy a poder ayudar. Entonces, pues hija, y le va a decir a la niña, perdóname, y la va a abrazar. Ujú. En este momento, Mari, que tu abuela te abraza y te habla en este tono de voz diferente, ¿esa sí es una forma de protegerte que te funciona? Sí, sí, eso sí, sí me funciona. Me dan ganas, o sea, me siento más fuerte. Mm. Si mi abuela Tita me abraza así. A ver, dile eso a tu abuela, porque su intención es cuidar de ti, de ustedes. Ella dijo que ustedes son todo para ella. Eso es otra, Dile que este abrazo, estas palabras sí te ayudan a sentirte protegida. eso es otra escenificación y entonces ya le va a decir, este, me siento protegido. Entonces, fíjense cómo esta es una manera muy puntual precisamente de atender un caso que, entre comillas, podría parecer grave, pero que, o sí, un problema grave, pero que si lo abstraemos, ese es el truco de toda la psicoterapia, yo creo, y es lo más importante del webinar del día de hoy. Si ustedes tienen una forma concreta de abstraer precisamente los problemas humanos, entonces no hay un caso que no vayan a poder resolver. ¿Sale? Ujú. Ahora, Voy a regresar, Jorge, a una diapositiva que tú decías hace rato, esta idea de la dificultad a la que nos ponemos, y yo le digo a las chicas y a los chicos en los entrenamientos, solitos nos vamos poniendo el pie. Cuando nosotros queremos adentrarnos tanto a esas historias individuales. Por ejemplo, preguntarle a la abuela qué cosas le hacen pensar que la chava sea lesbiana, la va a meter en, como dijo, se me fue por acá, que la van a marginar, por ejemplo. O a Mari acerca, escarbar, por ejemplo, querer entender su preferencia sexual. Eso se vuelven conversaciones muy desenfocadas, que ya obtendríamos información que definitivamente no sabríamos para dónde ir. O otra, ¿no? Esta de a qué se debe que el papá desde hace 15 años no sepa nada de él. Esa información que no podemos acomodar dentro de esta información de la estructura familiar, de la realidad familiar y del síntoma, y que no nos funciona. Nos lleva a conversaciones donde la terapeuta confiesa, me perdí, me siento perdida, no sé qué hacer con esa información que me están diciendo. A razón de que estamos haciendo intervenciones desenfocadas. Las intervenciones deben de ir con la finalidad de que los miembros ocupen su lugar. Acá la mamá ocupa su lugar, le pide a su mamá que respete la decisión de su hija y generamos una crisis a nivel estructural. vale. Entonces, si nosotros tenemos que tener conversaciones enfocadas, si tienes perdido en una sesión, precisamente es porque no estás organizando bien la información. Mira, por ejemplo, aquí dice María de Los Ángeles, por favor, si tienen alguna pregunta, póngala en el chat, levanten la manita. Nos gusta mucho empezar con ustedes. Dice aquí, en el ejemplo, es muy ideal la respuesta de la abuela, pero en casos donde no accede ni reconoce la abuela, matriarcados, porque asume que
como es la dueña de la casa donde habita toda la familia, eso, tiene el derecho de ordenar lo que se debe hacer. Pues, mira, si por ejemplo aquí la señora te dijera, no, viven en mi casa y se hace lo que yo diga. Esto es una pauta estructuralmente incorrecta, ¿no? Porque la abuela está obteniendo el poder a partir, digamos, como de la vivienda. Lo que hace que esté encima de la mamá, pues obviamente eso va a generar problemas en la familia. La terapia familiar estructural, muchachos y muchachas, puedo decir así como lo siento, así como muy coloquial, es talachera. Es decir, es muy difícil que te salga por cuestiones de tiempo, a lo mejor lo hicimos así, pero es muy difícil que te salga a la primera. Ajá. Tienes que repetir la escena y repetir la escena y repetir la escena hasta que le caiga el 20 a la abuela de que no está ocupando, de que está ocupando un lugar que no le corresponde. Por eso precisamente el terapeuta familiar requiere de una gran cantidad de energía, de una gran cantidad de control de la sesión, y eso definitivamente te hace sentir muchísima seguridad en la sesión. Es un terapeuta muy interventivo que no se va a rendir ante este tipo de discursos, Ángeles. La abuela contesta de esta o de otras muchas formas y la terapeuta no quita el dedo del renglón. Lo que necesita esta familia y la forma en la que yo tengo de ayudarlos es que la mamá Luisa, se posicione en el lugar de la mamá de sus hijas y no de la hija, como el lugar que ha estado ocupando hasta ahorita. Entonces, debe de ser más fuerte las intervenciones de la terapeuta que la pauta de la abuela. No podemos permitir que la economía del esfuerzo de la familia sea más fuerte que el proceso de cambio. Exacto. Mira, este término de economía del esfuerzo lo pueden encontrar también en este libro de técnicas de terapia familiar, en el capítulo se llama reestructuración el capítulo, ¿no? Y Minuchin dice, o sea, la familia va a economizar el esfuerzo, va a querer repetir lo mismo que hace en su casa, en tu consultorio, pero nosotros obviamente no se lo vamos a permitir. Es un terapeuta muy jerárquico. Ahora, vamos a revisar otro modelo terapéutico, que es precisamente, aquí cómo acabaría la sesión. Bueno, pues generamos nuevas pautas de comunicación, le preguntamos a la familia si fue útil la sesión. Ellos obviamente te van a decir que sí, porque ya observaste los cambios en vivo, observaste que se relacionan de forma distinta, y les vamos a preguntar si quieren una sesión subsecuente, y ellos quizás van a decir que sí, quizás van a decir que no. Si nos dicen que sí, entonces vamos a pedirles que ensayen lo que ya lograron aquí en el consultorio para que en su casa, para que lo pongan en práctica, y posteriormente revisar cómo ha funcionado dentro de unos 15 o 21 días. Vamos con otro modelo terapéutico. Ahora vamos con los modelos postestructurados, que es una crítica a los modelos estructurados. Ellos dicen, no hay estructura. Los problemas humanos se crean y se resuelven en el lenguaje y no poseen objetivos terapéuticos predeterminados. Si ustedes pudieron darse cuenta, aquí el objetivo terapéutico predeterminado de la terapia familiar estructural, así ustedes tengan una familia con un problema de adolescentes, o tengan una familia de la sierra, o tengan una familia otomí, o tengan una familia china, o tengan una familia española, italiana. Todas las familias, al menos en el mundo occidental, pues manejan este tipo de estructura. También tienen un objetivo predeterminado, que es llevar a los miembros de la familia a su lugar. Los modelos postestructurados dicen, adelante, Vero. Hola, hola. Nada más porque creo que es parte de lo que es del tema que continúa, pero para aclarar un poco, ¿cómo voy a identificar el síntoma? ¿Qué le llaman el síntoma? Me parece un concepto muy interesante, pero a lo mejor en este ejemplo no me quedó como muy claro, pero ¿cómo se identifica ese síntoma? Órale. Pregunta, sasa, muchas gracias. Para poder hablar de síntoma, muchachos, muchachas, tenemos que pensar en un modelo estructurado. Es decir, el síntoma es producto de una estructura. ¿Vale? Y qué fantástica pregunta, porque fíjense, ahorita hablamos de los modelos postestructurados. Aquí, por ejemplo, puedes ver el síntoma en dos dimensiones. La primera dimensión precisamente es que los problemas se generan a partir de la estructura. Es decir, el problema está generándose a partir de un mal funcionamiento, que en este caso pues, es el que la abuela tiene la jerarquía en el olón parental y que le quita el poder a la mamá.
Y lo podemos ver desde otra óptica, lo podemos ver desde qué le preocupa a la familia. ¿Sale? Pero básicamente, necesitas hablar de un modelo estructurado para poder mencionar la palabra síntoma. En términos, por ejemplo, de la terapia sistémica, también tenemos el modelo del Mental Research Institute, nada más que ahí la estructura pues, es diferente, no les importa la familia, ellos dicen, a mí lo que me importa es cuál es la estructura de interacción entre los problemas y los intentos de solución, cómo lo resuelvo, bueno, pues cesando los intentos de solución y que el cliente haga una cosa completamente diferente. Entonces el síntoma, para hablar de síntoma, siempre lo hablamos en términos terapéuticos, por ejemplo, en términos de los modelos terapéuticos. Y aquí hay una diferencia también, hay una diferencia bien importante. Hace poquito trabajamos con una familia, precisamente de mamá, papá y una chica con autismo. Obviamente, pues el autismo no es producto de la estructura familiar, ¿va? Requiere de una atención especializada precisamente de educación especial. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Bueno, podemos fortificar el olón parental para que traten diferente a la chica. Cuando hablamos de síntomas, pues hablamos, en primer lugar, en esta dimensión de los modelos estructurados de cómo se origina el problema, y en segundo lugar, pues cómo lo... ¿Sale? Preguntas, a ver, muchísimas gracias. Ok. Quiero decirle algo a Vero. Me gusta mucho tu pregunta, Vero, igual, porque fíjate, hablando de la realidad familiar, tiene que ver con la forma en la que la familia se concibe las realidades. Y, por ejemplo, es un papá, una mamá con un hijo que es muy bueno en los deportes. Es muy, muy bueno en los deportes. En la escuela no es tan bueno, tan sobresaliente, pero es muy bueno en los deportes. Y ellos vienen a terapia porque ellos dicen que el niño presenta problemas en la escuela. Para ellos esto es un síntoma, es un problema, porque para ellos tienen un significado importante acerca de la escuela, de lo importante que va a ser para él quizás en su futuro. Y esto es un problema. Ahora imagínate otra familia donde tienen un significado importante acerca del deporte y este niño es muy bueno en los deportes, no tan bueno en la escuela. Aquí no hay un síntoma, aquí no hay un problema. La familia se va a construir el síntoma o la idea del síntoma a partir de sus realidades, de los significados importantes para ellos. ¿Sí, Vero? Excelente. Muy bien, muchas gracias. A ti, Vero. Por aquí Lizeth tiene otra pregunta. Dice, ¿cómo se podría trabajar cuando la abuela no quiere asistir a consulta? Nosotros tenemos la idea de la importancia de reunir a los miembros del sistema como primer paso, como un paso quizás definitivo para garantizar un proceso terapéutico. Desde la llamada telefónica, por ejemplo, la mamá va a decir, oye, mi mamá no quiere, pero mi mamá no quiere venir. Esto me lo dice Luisa. Y le voy a decir, oye, pues platica con ella, ¿no? Si habla con ella y ya si quiere venir, yo acá las espero, ¿no? Y luego me vuelve a llamar y me dice, oye, ya hablé con ella y no quiere venir. Bueno, pues en realidad sí puedo atender a estas, porque estas son menores de edad y necesito, ahorita vamos a hablar de eso, que esta firme un aviso, firme un permiso de atención a las menores. Sí podemos atenderlas, quizás nos gustaría connotarle a esta familia que es muy probable que estemos durante la sesión necesitando a la abuelita. Pero sí podemos brindarle el servicio. Creo que es un camino más largo, un camino quizás más pesado, en el que el resultado no lo vamos a poder lograr tan inmediatamente. Lo que no podríamos hacer, por ejemplo, es atender a la abuelita nada más con las nietas, porque la mamá es la representante legal de estas. ¿Sale, Liz? Híjole, igual ahorita me hiciste pensar, Angie, en que obviamente, pues como tú muy bien hace rato dijiste, la mamá tiene que firmar un consentimiento informado. Pero imagínate que tienes a la chica sola. No, pues va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Con la error, así es tragedia, ahí les va. Este es un caso de tragedia.
La abuela te marca y te dice, atiéndeme a mi nieta, y entonces llega la nieta y tú vas a tener una sesión en la que vas a trabajar con una persona que no tiene necesidad de cambio y vas a tener a la abuela sesión tras sesión sobre ti, diciéndote, oiga, mi hija sigue teniendo esas ideas raras. Oiga, no se le quitan. Oiga. Ujú. Vamos a suponer, por ejemplo, ustedes pueden meter en un problema grave aquí. Vamos a suponer que ella como que no ha declarado abiertamente sus preferencias sexuales. Entonces ella te llama y te dice como que tiene ideas raras y todo eso. Y aquí la chica te confiesa en sesión, te comparte que tiene tendencias homosexuales, que le gustan las mujeres. Y luego la abuela te va a llamar y te va a decir, ¿cómo le fue? ¿Y tú qué vas a decir? No, fíjese que su nieta tiene tendencia. No, pues no. O sea, rompes con el principio de confidencialidad de la NOM 004, olvídense. Entonces, nuestra recomendación es que siempre que atendemos a niños y adolescentes, pues estén presentes en la sesión aquellas personas solicitantes. Pero si la abuela no quiere venir a terapia, no importa tanto, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, ellas dos le van a decir a la mamá, pues si es que mi abuela, se pasa de la raya y nos dice cosas y no nuestra mamá. Y entonces aquí lo que vas a hacer, obviamente, te va a costar más trabajo, como dice Angie, es fortalecer a la mamá, hacerla crecer y obviamente pues se va a empezar a relacionar diferente con sus hijas en tu consultorio y le van a mandar un recadito estructural a la abuela, definitivamente. Claro que sí. Ok, muy bien. Nos encantan sus preguntas. Muchísimas gracias. De las preguntas salen ideas realmente valiosas. Entonces aquí los modelos estructurados dicen, los problemas humanos no se crean en la estructura, vamos a alejarnos de las estructuras, no me importa la estructura intrapsíquica ni las estructuras de interacción, tampoco me importa la estructura familiar, lo que me importa es el lenguaje y no poseo objetivos terapéuticos predeterminados. Y aquí vamos a poner como ejemplo la terapia centrada en soluciones, que es el modelo favorito de nuestros alumnos, y el mío también personalmente para empezar las sesiones. Y vamos a decir, siempre hay excepciones a los problemas, por muy graves que puedan parecer, y todos los usuarios cuentan con recursos y habilidades personales. El origen de los problemas para Steve Shazer es irrelevante. De hecho, en este libro de claves para la solución en terapia breve dice que los problemas son producto de la mala suerte. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un niño que se hace pipí en la cama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo no, Steve Shazer no va a buscar la estructura familiar, no va a buscar la estructura intrapsíquica, él lo que va a buscar es qué pasa el domingo, el chavo no se hace pipí en la cama. Le voy a dar prioridad, fíjense cómo aquí la información se organiza distinto, le voy a dar prioridad a las excepciones al problema, que de hecho el modelo debería llamarse terapia centrada en las excepciones al problema, en las soluciones. Los recursos personales del usuario y vamos a darle un poquito de cámara a las situaciones problemáticas. ¿Cómo voy a intervenir? Bueno, pues voy a detectar o a construir, amplificar excepciones al problema. Voy a normalizar, es decir, voy a utilizar esta técnica de poner normal la situación que está sucediendo y voy a utilizar los elogios. Fíjense, aquí vamos a ver otro caso que también puede parecer muy grave. Esta chica es una chica que se va a llamar Yolanda. Y entonces es una enfermera de 45 años y va a llegar con Angie. Obviamente Angie va a firmar un consentimiento informado, un aviso de privacidad, va a abrir un expediente clínico y le va a decir a Angie, pues vengo a terapia. Bien, Yolanda, cuéntame, ¿qué te hizo buscar este encuentro? Entonces ella va a ponerse a llorar y va a decir, estoy muy triste porque hace 6 meses tuve un accidente automovilístico con mi familia. Yo tenía un esposo y 2 hijos de 16 y 10 años. Y entonces pues, yo me fui de guardia. Yo sabía que mi esposo también estaba muy cansado, él es médico, también se fue de guardia. Y resulta que en un accidente automovilístico, y te lo cuenta llorando. Déjenos decirles que Angie no sabe absolutamente nada de los casos, los está atendiendo así, como va, no tenemos nada preparado más que los De hecho, casos. estoy sintiendo feo y estoy pensando que
que a lo mejor me gustaría irme por un modelo más narrativo, pero a ver, déjame escuchar ¿Cuál? a Yolanda antes de ponerme en este papel. Estamos haciendo ahorita un modelo postestructurado, ¿eh? Entonces, ella te va a decir, y pues yo debí de haber manejado ese día, íbamos a ir a Querétaro, de aquí de Pachuca para Querétaro, y entonces mi esposo también estaba muy cansado y en un accidente automovilístico, pues ellos tres, tenemos una camioneta, ellos tres fallecieron porque yo iba hasta atrás dormida. Y me siento muy triste y ya no veo cómo salir de esto. Y yo lo que quiero es, pues ya, sí, continuar con mi vida, porque no puedo seguir así por siempre. Ujú. Órale, me gusta porque sí estaba pensando yo en algo muy narrativo, pero la última frase de Yola Aquí me está, da ¿no? otro panorama, ¿no? Aquí Ajá. está esta pelotita. Ajá, tú estás detectando las excepciones. Me dijo, quiero continuar, ya quiero continuar con mi vida porque no puedo seguir así. Muy bien, este terapeuta escucha sobre todo esa información. Muy bien, le voy a decir a Yola, Yola, primero que nada, déjame decirte que lamento esto que me estás contando. No puedo imaginar la tristeza que representa haber perdido a tus hijos, a tu esposo, y créeme que lo lamento muchísimo. Déjame preguntarte, ¿cómo te vas a dar cuenta de que ya estás continuando con tu vida? ¡Wow! ¿No? Y recuperando todo el lenguaje y centrándose precisamente en las excepciones al problema. Qué interesante. Ojalá que realmente podamos expresar que el hecho de tener un modelo terapéutico bien construido en la cabeza te permite, obviamente, generar una realidad clínica y, desde luego, intervenir prácticamente con cualquier tipo de situación. Y entonces ella te va a decir, bueno, pues yo quisiera honrar la memoria de mi familia, porque a ellos les gustaba que yo siempre era una mujer contenta, que pues hacía de comer, que también iba con mucho gusto a las guardias y ahora ya no voy a las guardias porque pues cada vez que me siento cansada me acuerdo del accidente y me pongo a llorar y ya no soy competente con mis pacientes. Piense cómo ya se fue para el lado del problema, ¿no? Y ahorita Angie la va a regresar. Y quiero, o sea, porque el otro día yo estaba en una guardia y entonces pues, o sea, por estar pensando en lo del accidente y todo eso, pues, o sea, puse un medicamento en lugar de otro y una compañera pues ya me ayudó y me dijo, no, ese medicamento no es. Y pues, Déjame, déjame ajá, interrumpirte tantito, Yola, si no me pierdo, discúlpame. Ah, escuché una idea que me pareció muy bonita acerca de honrar a tu familia. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que pudiste honrarlos? fíjense cómo Angie no suelta el hueso y sigue precisamente centrándose en las excepciones al problema. Bueno, pues fui al panteón y les hice la promesa de que me iba a sentir mejor. Les dije, voy a echarle ganas al trabajo, voy a salir adelante. Me duele mucho que no estén aquí, pero yo voy a salir adelante. Esa vez fue que yo sentí que estaba honrando su memoria. Muy bien. Oye, y también te escuché decir que te gustaba mucho antes de hacer de comer y que sería una forma que te estaría indicando que ya estás continuando con tu vida. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que, por ejemplo, hiciste de comer? El otro día me dieron ganas de hacer un pozole, pero pues dije, no, qué flojera, para mí solita. Y Muy luego bien. dije, y luego dije, pues lo traigo aquí, o sea, lo voy a traer al hospital. Ya voy a hacer el pozole y lo voy a traer al hospital. Y eso sería una forma de empezar a sentirme mejor con mi familia. Órale, qué bonito. Oye, esto del pozole me llamó la atención porque pienso que entonces al honrar a tu familia cuando vuelves a hacer de comer es como compartir también con otros. Le compartes a otros a través del pozole, el Ajá, honrar a tu familia. ¿Puedo verlo así, Yola? pues sí, o sea, ya hasta me dieron ganas de cocinar el pozole. Muy Y bien.
levantarme y ya no estar pensando en eso, ¿no? Sino estar pensando en los recuerdos bonitos de cosas que yo viví con ellos. Porque yo sé que Ujú, ellos quisieran verme feliz. ujú. Oye, a ver, tengo aquí una inquietud, Yola. Esto tú no lo has dicho, estoy consciente de eso, pero déjame ofrecerte una idea que estaba pasando por mi cabeza. Porque me da la impresión que estoy hablando con una mujer que se ha enfrentado a a una situación sin duda muy triste, Esos son los elogios. pero que aún así logra querer continuar con su vida, honrar a su familia, volver a ser esa mujer contenta. Déjame felicitarte, porque siento que estoy hablando con una mujer que, sin importar las dificultades de la vida, quiere estar bien. ¿Me das permiso de verte así, Yola? Ok, fíjense cómo está, aquí Angie está utilizando la técnica de los elogios, obviamente con respecto al lenguaje que maneja la usuaria, y también está poniéndose en esta postura que no es jerárquica como la de Minuchin o la de los modelos estructurados que es de háganlo, pa, pa, sino que está asumiendo otra perspectiva y está pidiéndole permiso a la usuaria para generar su intervención. Y entonces ella te va a decir, no, no me había sentido así desde hace 6 meses. O sea, como que tengo que seguir haciendo cosas, tengo que volver a hacer el pozole, tengo que volver a levantarme temprano, tengo que volver a recuperar el amor por mi trabajo, porque pues yo le echaba la culpa a mi trabajo, pero pues ya veo que no, o sea que eso no es la fórmula. Órale, y este modelo terapéutico tiene esta función de generar un proceso reflexivo en la usuaria a través del lenguaje. ¿Y qué dice ella, no? Bueno, ya vi que esa no es la forma y yo quiero seguir honrando a mi familia, quiero seguir haciendo cosas, continuar con mi vida. Y lo que va a hacer la terapeuta entonces es seguir generando una conversación por ese rumbo, a forma de que Yola vaya generando procesos reflexivos acerca de esas excepciones, esos puntitos blancos que no son este problema. Ok. Y a partir de ahí, por ejemplo, ¿qué haríamos? Pues sería amplificar lo del pozole, lo del trabajo, etcétera, etcétera. Y ya, fíjense cómo a partir de una construcción lingüística estamos generando una realidad diferente para Yola. Sí, Perdón, Jorge, tenemos un mensaje por acá que me parece interesante. a ver, échale. Nos pregunta Eunice, en dado caso que en lugar de una abuela sea una nueva pareja de la mamá. Ah, pues vamos a regresarnos al caso anterior. Órale. Pasa exactamente lo mismo. O sea, si digamos, como que la nueva pareja está quitándole poder a la mamá, pues obviamente hay que regresar el poder a la mamá y hay que lograr que la mamá le ponga límites a la pareja y establezca precisamente cuál es su función, quizás parental, con respecto de las chavas. O sea, es prácticamente lo mismo. Muy bien. Yo estaba pensando en una idea muy parecida, Jorge, como decir que en este sentido los personajes no son tan relevantes como el proceso comunicacional o el nivel jerárquico que ocupan dentro de la familia. Es Eso es, decir, esa nueva pareja de la mamá pues no puede estar posicionada en un lugar más jerárquico que la mamá. Lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. eso es lo que nos importa realmente. Entonces, ven, aquí viene otra, o sea, como otra perlita del webinar del día de hoy, que nos gustaría que se quedaran con ella. Si ustedes miren los problemas que parecen graves desde una perspectiva personal, o sea, van a tener una traba mental muy importante para poder atender a este tipo de casos. O sea, yo sé que, por ejemplo, somos humanos y cuando escuchas que a una mamá o que a una persona se le murió su familia en un accidente automovilístico o que una chica tiene preferencias sexuales de cierta forma, que escuches, por ejemplo, que una familia, por ejemplo, vio quemarse al papá porque se le cayó una botella de aguardiente y el cigarro lo encendió totalmente porque andaba borracho. Si tú lo ves desde una perspectiva personal, olvídalo. O sea, olvídalo. Necesitamos una perspectiva terapéutica que nos permita organizar la información, por muy grave que parezca el problema, por muy trágico que parezca el problema, para poder intervenir.
porque a la familia pues no le sirve de nada que a ti te impacten los casos. No sirve, eso realmente no sirve de mucho. Entonces, véanlo desde una perspectiva terapéutica y no desde una perspectiva personal, con muchísimo gusto. Ok, como para empezar a concluir el webinar del día de hoy, vamos a hablarles de una dimensión clínica. Esta diapositiva también la pusimos en el webinar de terapia de pareja, y dice de los 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra, 970 padecen de un trastorno mental, es decir, 1 de cada 8. Es altísimo. ¿Qué es un trastorno mental? Bueno, pues son alteraciones considerables del pensamiento y la regulación de las emociones o el comportamiento. Estos son, muchachas, muchachos, los trastornos que según la OMS son de los más comunes el día de hoy como trastornos mentales a nivel mundial, que son ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia, trastornos del comportamiento alimentario, trastornos del comportamiento disruptivo y disocial, trastornos del neurodesarrollo, consumo de sustancias y violencia de género. Todas estas de acá arriba, ¿no? Los trastornos, no voy a bajar aquí el mouse, todas estas de acá arriba tienen que ver precisamente con atención psiquiátrica o neurológica. Y esta de acá abajo, ¿no? El consumo de sustancias tiene un tipo de atención muy específica y la violencia de género también. Entonces, miren, cuando ustedes tienen una sesión, esta diapositiva la hemos puesto muchísimas veces en todos los webinars y la vamos a seguir poniendo porque es importantísimo. Cuando tú tienes un inicio de la sesión, utilizas tu modelo terapéutico y llegas al final de la sesión, eso quiere decir que no hubo una situación de riesgo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes alteraciones en la sensopercepción, situaciones de consumo o violencia de género? Bueno, pues suspendemos el modelo terapéutico y empezamos una evaluación del riesgo y, obviamente, debemos culminar la sesión con la generación de una hoja de referencia. Esto no es algo que nosotros hayamos inventado, que nos lo saquemos de la manga, son disposiciones oficiales de Secretaría de Salud aquí en México y como hemos tenido la fortuna realmente de participar en otros países como Colombia y Perú, estos países tienen exactamente las mismas directrices y ahorita estamos averiguando también, estamos estudiando las normas de Costa Rica y de Estados Unidos y son muy similares. Cada país tiene su normatividad, pero aquí en México es lo que se debe hacer. Permíteme agregar una idea, Jorge, porque mucho he escuchado el discurso acerca de que los terapeutas estamos obligados a ser eclécticos. Y yo pienso que esta es la verdadera forma de ser un terapeuta ecléctico, de partir de un marco de referencia de las situaciones de riesgo, conociendo las normas oficiales, conociendo los aspectos clínicos y un modelo terapéutico. Y encontrar la forma en la que estos 3 marcos de referencia se concilien para poder garantizar el bienestar de los usuarios. Más que estar pensando que necesitamos diferentes aproximaciones teóricas que hacemos como desde hace rato, Jorge, esto de... Chile, mole y pozole. ándale. Esta es una forma mucho más útil e incluso legal de ser un terapeuta ecléctico, conciliando estos 3 saberes, los aspectos clínicos, los procedimientos legales y los modelos terapéuticos. Alright. Entonces, aquí les vamos a dar, esta presentación se las vamos a compartir en un enlace web, les vamos también a mandar el video y algo que nos piden mucho precisamente son las hojas de referencia. Les vamos también a mandar ahí el formato de la hoja de referencia porque es un formato oficial. Entonces, ¿para qué nos sirven el diagnóstico de DSM y CIE? Pues nos sirven para intercambiar información entre profesionistas, nos sirven para proteger la vida y la integridad de los usuarios, nos sirven para favorecer la funcionalidad y la calidad de vida, no nos sirven para ver quién es el terapeuta más chipocludo que hace los mejores diagnósticos, obviamente no. Para lo que nos sirve es precisamente para darle continuidad a la atención de las situaciones de riesgo que menciona precisamente la OMS. Entonces, rapidísimo. Léanse, en primer lugar, la NOM 004 del expediente clínico de Secretaría de Salud, que nos dice que necesitamos tener folio, un consentimiento informado, hoja frontal, notas clínicas, otros documentos clínicos y sistema de referencia y contrarreferencia. También léanse la NOM 005 de los requisitos mínimos del establecimiento, que son realmente pequeños.
Esto es, digamos, como para todos los casos, ¿no? Pero cuando hay situaciones de riesgo, hablando de los problemas graves en esta dimensión clínica, entonces estas son las normas que nos protegen realmente, ¿no? La NOM 025 de psiquiatría, la NOM 024 del expediente clínico electrónico, la NOM 028 de adicciones, la NOM 046 de violencia de género y la NOM 047 del grupo etario de 10 a 19 años. No hay modelo terapéutico, muchachos, muchachas, no hay modelo terapéutico que vaya por encima de las disposiciones legales. Ustedes tienen que elegir. Déjame decir algo, Jorge, porque estoy Claro. segura de que alguien por acá se está sintiendo muy agobiada o agobiado de ver tantas normas y es una sensación cuando no conocemos esto, quizás muy agobiante. Me gustaría mucho anticiparles que lo que nosotros hacemos en el diplomado es precisamente irles acompañando, mostrando los documentos uno por uno, revisamos las normas, no tanto en la forma teórica como, a ver, vamos a leerlas, más bien como muy aterrizado a lo que compete a la práctica clínica de la psicoterapia, por ejemplo, con roleplay para poder determinar con una entrevista psicodiagnóstica muy enfocada, muy puntual, eh, si tenemos enfrente una situación de alguna urgencia, como les acaba de mencionar Jorge. Es un acompañamiento que hacemos siempre con los grupos, de forma que esto que yo sé que ahorita de entrada, si no estamos tan familiarizadas, empezamos a sentir, es mucho. Lo que hacemos es ir poco a poco, sumándole esto a la práctica, porque es parte de la obligatoriedad de las terapeutas y los terapeutas. Claro que sí, desde luego. No es algo que puedas, o sea, que sea opcional, es algo que tiene que suceder. De hecho, déjenos comentarles, lo decimos con toda la humildad del mundo, nosotros somos el único curso en México que realmente tiene un manejo muy especializado en términos de las disposiciones oficiales. No hay otro curso, no hay una maestría, no hay absolutamente ninguna otra preparación, en México al menos. Yo creo que somos de los poquitos en Latinoamérica que realmente en todos nuestros cursos revisamos el manejo del expediente clínico. Fíjense, vamos a revisar un caso así rapidísimo. Si las referencias se pueden hacer si tiene consultorio privado o solo se hacen las instituciones de salud. Todos. Ahí les va todo lo que debe tener salud pública y salud privada. Deben tener un aviso de funcionamiento, que obviamente nosotros también ayudamos a nuestros alumnos a tramitarlo. Deben contar precisamente con un folio de registro único, deben llevar expedientes clínicos, y todas las instituciones de salud estamos obligadas a cumplir con las disposiciones de Secretaría de Salud. No importa si eres privado o público, o sea, todo el mundo debe cumplirlas. Vamos a ponerles un caso, rapidísimo. Vamos a ponerles un caso que es un caso triste, que atendieron nuestros alumnos en la práctica clínica del curso. Vamos a tener aquí la terapeuta. Vamos a tener aquí a una niña de 16 años. Vamos a llamarle a ella, le vamos a poner Elena. Vamos a poner a Elenita, la mamá y la hija. Y vamos a poner a una hermana que se va a llamar Claudia. Aquí está la hermana. Se va a llamar Claudia. Entonces viene una sesión porque su hija de 8 años pues tiene problemas en la escuela. De hecho, las manda a la escuela. Es un caso que atendimos recientemente. ¿Es Elena quien tiene problemas en la escuela? ¿Tiene 8 años? Elena. Ajá. ¿Y Claudia qué edad tiene? Claudia tiene 25. Ok. Y la mamá. Entonces se los vamos a comentar así rápido. Entonces llegan, por ejemplo, y la mamá dice que mi hija tiene problemas en la escuela, no tiene buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Y en eso, la tía de repente dice, pero cuéntale lo que está sucediendo con mi papá. Aquí está el papá, ¿no? Que no está presente, lo voy a poner por acá como una figura importante. Y entonces la mamá va a decir, a mí no me gustaría hablar de eso. Y entonces tú ves que la niña se pone a llorar. Le preguntas a la niña, ¿cómo te llevas con tu abuelo? Y la niña se va a poner a llorar, se va a poner a temblar. Y la tía te va a decir, mi papá abusa de mi sobrina. Tú dices,
ájale, ¿no? ¿Qué hago con este tipo de casos? Bueno, pues, o sea, nosotros tenemos la perspectiva, muchachas, de que los casos más difíciles son los más fáciles de resolver. Aquí, por ejemplo, puedes aplicar el modelo terapéutico de la terapia estructural, puedes aplicar inclusive la terapia centrada en soluciones, lo que tú quieras, pero lo que va a suceder aquí, por ejemplo, es que hay que observar cuál es la perspectiva de la mamá con respecto del abuso. Y ella va a decir, no, bueno, pues sí, o sea, sí se acuesta con ella y la abraza, pero no, o sea, yo no quiero hablar de eso. Y aquí la tía va a decir, no, sí la toca y la abusa, o sea, la mete a bañar con él, dile. Y ustedes van a decir, puta, ¿qué hago, no? Bueno, pues este es un buen caso para utilizar la terapia familiar estructural, a lo mejor para intentar generar que la mamá pueda proteger a la niña y vamos a generar una hoja de referencia a una unidad de violencia. Facilito. O sea, es realmente sencillo. ¿Quién puede recibir la hoja de referencia? Bueno, pues si ves que la mamá no va a proceder con la hoja de referencia, bueno, pues se la entregas a la tía. Y si, por ejemplo, la tía tampoco estuviera dispuesta, entonces necesitamos a un contacto de emergencia, que obviamente eso lo generas en el expediente clínico para que venga a recibir la hoja de referencia y puedan realmente proteger a esta niña. Fíjense qué curioso, porque la NOM 046 de violencia lo que dice es que si tú notas que la víctima no puede protegerse por sí misma, lo que tú tienes que hacer es levantar una notificación en el Ministerio Público para precisamente salvaguardar la vida de la usuaria. Pero eso parece muy difícil, pero si conoces la NOM 046, bueno, pues realmente tiene una solución bastante sencilla. Lo mismo, por ejemplo, cuando una usuaria te dice que quiere morir, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues utilizas las herramientas del examen mental, que también están en nuestro curso, por supuesto, y determinas el nivel de riesgo, ¿no? Si es únicamente un pensamiento, si lo ha planeado o si lo va a ejecutar ya, o si ya lo ejecutó. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues ya mandamos llamar a un contacto de emergencia, le entregamos la hoja de referencia y esta mamá, por decirlo así, la lleva al psiquiatra. Es realmente, o sea, realmente es muy sencillo. No tiene mayor chiste si conocen las normas. Entonces, ¿quién puede recibir las hojas de referencia? Nos preguntan mucho. Bueno, pues tienes que ser mayor de edad y tienes que tener las condiciones mentales. Obviamente una persona que quiere terminar con su vida no tiene las condiciones mentales, puede ser mayor de edad, pero no puede recibir la hoja de referencia, por lo tanto necesitaríamos que viniera un contacto de emergencia a recibir esa hoja. Ustedes deben contar con un directorio o sí de un psiquiatra, una unidad de violencia y un MK o un terapeuta especialista en adicciones. Que ese también es algo que nosotros les compartimos con muchísimo gusto en el entrenamiento. Es un directorio que posee información en toda la República Mexicana acerca de las instituciones públicas y algunas instituciones privadas para referir a nuestros usuarios. De forma que, por ejemplo, en la atención, por ejemplo, yo acá en Pachuca conozco las unidades a las que puedo referir a mis usuarios, pero ya si tengo un usuario de otro lugar, pues ya está como más difícil que yo tenga esa información tan fresca, ¿no? Les compartimos con mucho gusto también para que puedan tener pues un panorama más firme para hacer sus envíos en caso de que lo estén necesitando. Toda nuestra práctica clínica, luego nos preguntan que de dónde somos. Bueno, somos de Pachuca. Somos de Pachuca. Y luego nos dicen, oye, ¿y la terapia en línea cómo se lleva a cabo? Bueno, pues también lo abordamos en el curso, precisamente. Y si tenemos alumnos de toda la República, pues obviamente tenemos que tener un directorio enorme para poder atender también a pacientes de toda la República. Dices aquí, Alba Pau, dices, entonces, cuando tiene ideación o planeación suicida un paciente, su hoja de referencia se entrega a un tercero, su contacto de emergencia. Sí, por supuesto, porque, miren, lo vamos a ver así. Si tú entregas una hoja de referencia a un usuario que ya tiene un plan, por ejemplo, para morir, lo que va a hacer con tu hoja de referencia es un avioncito de papel y luego se va a quitar la vida. Es decir, aquí de lo que se trata en las situaciones de riesgo es de garantizar la protección de la vida y la integridad de los usuarios. Eso es todo.
Luego, por ejemplo, nos dicen que nuestro trabajo nomás es de sentarnos a platicar con las personas y que qué bonito y todo eso. Híjole, realmente es, lo voy a decir así, o sea, es toda una maquinaria de herramientas terapéuticas y herramientas legales que nos permiten precisamente realizar un trabajo que nos pone a la altura de cualquier otra profesión en salud. Y cuando digo cualquier otra profesión, es cualquier otra profesión en salud. Muy bien. Entonces, en resumen, muchachos, muchachas, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, pues buscamos, como lo decimos al principio del webinar, buscamos que nuestros alumnos y en general todos los colegas tengan conciencia terapéutica, ¿no? Que sepan organizar el discurso de los usuarios a partir de modelos terapéuticos o de DSM y CIE para obtener impresiones diagnósticas, para poder cumplir con las obligaciones legales en las situaciones de riesgo y también, obviamente, ofrecer perspectivas más adaptativas, menos dolorosas a nuestros usuarios, ¿a partir de qué? Pues de una intervención deliberada. Cada palabra cuenta en la sesión. Cada palabra cuenta. Muy bien, no sé si haya por ahí alguna pregunta, algo en lo que podemos ser más claros, que podamos acompañarlos. Por favor, dense chance de hacerlo. Esta grabación, muchachas, muchachos, la vamos a colocar en el grupo. Una vez que sea lunes, vamos a desaparecer el grupo por políticas de WhatsApp, que ya tiene mucho control sobre los grupos y la privacidad de los usuarios. Entonces estén pendientes de recibir esta grabación en una liga que vamos a generar para todas y todos ustedes. Nos queremos despedir invitándoles al 72, sí, es el 72, es el curso número 72, Diplomado en Terapia Familiar. Tenemos en conjunto con Hospital General Pachuca, la Secretaría de Salud y Psicoterapia 13. Estas son las distinciones del curso, muchachas. Nosotros queremos generar un aprendizaje profesional que sea sencillo, quizás como lo vivieron, no esperamos poder haber podido expresar eso, práctico, es decir, nos gusta que nuestros alumnos hagan y sobre todo que sea entretenido. Nos encanta que nuestros alumnos dicen, ya es jueves, ¿no? O ya es sábado, ya me voy a conectar a mi curso, y que vengan incluso hasta como con alegría, ¿no? Con ganas de aprender y sobre todo que vean que lo que aprenden sesión a sesión es útil en su práctica clínica cotidiana. Si no tienen consultorio, por ejemplo, también nosotros les apoyamos muchísimo a que puedan lograr esta meta. O si tienen casos, por ejemplo, que les gustaría que supervisáramos, también estamos siempre al pendiente del WhatsApp. Obviamente tenemos un apartado de disposiciones legales. A nuestros alumnos siempre les compartimos toda la documentación del expediente clínico, son como 20 documentos. Y obviamente necesitamos que nuestros alumnos tengan práctica clínica supervisada con pacientes individuales y familias a través de Zoom. Todo el curso es en línea, por supuesto. Esas son nuestras distinciones que pensamos que todos los cursos deberían ofrecer, pero que solamente pueden encontrar aquí en Psicoterapia 13. Este es el contenido. Déjenme hablarles, perdón, tantito de la práctica clínica Claro. que tenemos acá con los grupos. Una vez que terminamos el abordaje de los modelos terapéuticos y de los procedimientos obligatorios, tenemos un módulo dedicado precisamente a su práctica clínica, donde ustedes son acompañados siempre por alguna de las docentes de Psicoterapia 13 para supervisar los casos. Es decir, tenemos pacientes en vivo, familias o en terapia individual. Ustedes atienden y al terminar la sesión, por medio de Zoom, y al terminar la sesión se conversa acerca de la práctica con la finalidad, por supuesto, de potenciar aquellas habilidades que han estado desarrollando y poder tener pues mayor seguridad en nuestra práctica. Es a mi experiencia como alumna del diplomado y como supervisora, como este sello de oro del entrenamiento, poder llevar a la práctica todo lo que hemos estado observando. No sé qué tan útil sea ver un chorro de modelos si no lo podemos llevar a la práctica. Aquí lo llevamos a la práctica en conjunto. Creo que por acá hay algunas, perdón, si no lo puedes aplicar, no sirve. ¿Qué dice? Claro. Dice, buen día, revisar la inscripción al diplomado, gracias. Les mandamos en la liga, les vamos a mandar cómo se pueden inscribir. Va a empezar, ¿cuándo va a empezar, Angie? Este curso va a empezar el próximo 10, en 15 días, el próximo 10 de junio.
y va a tener horarios de días sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El tiempo se pasa rapidísimo realmente, ¿no? Tanto como para los docentes como para los alumnos, lo disfrutamos realmente, realmente muchísimo. Son 2 sábados al mes que están ya de forma predefinida en un calendario que se les comparte para que ustedes igual puedan organizar sus tiempos y pues que están todos bienvenidos por acá. Hay una pregunta en el chat, Jorge, que me parece interesante que podamos darle voz. Dice, ¿Me podrían indicar el grupo? Les vamos a mandar aquí, anótenlo si quieren, 771-7956-291. Lo voy a poner en el chat. Es el número de teléfono de la psicóloga Shadai de la administración. Pueden... muy bien. Perdón, yo quería darle voz al mensaje de Silvia. Dice, cuando el paciente no quiere firmar las hojas de referencia, ¿qué pasa o cómo actuamos? Nuestros movimientos siempre van a ir encaminados sí, a salvaguardar la vida de los usuarios, pero también a generar evidencias acerca de las diferentes maniobras que hacemos en el proceso terapéutico. Ya rompí confidencialidad, el familiar tampoco tampoco está interesado, por ejemplo, en llevar vamos a regresar al caso de la niña. La tía tampoco quiere llevarla a las instancias pertinentes. Rompo confidencialidad. Es el papá, bueno, es más bien otra tía que tampoco. Tengo otro contacto de emergencia y tampoco. Lo que tengo que hacer es que me firmen una hoja una hoja de exhibición de responsabilidad, donde a grandes rasgos la familia me deslinda a mí de cualquier consecuencia acerca del envío que estoy haciendo y tengo que acudir al Ministerio Público. En el caso de la niña, porque consideramos que la niña no está en facultad, por supuesto, de cuidar de ella y sus cuidadores tampoco. Hay que dar paso al Ministerio Público, llenar esta hoja y todo redactarlo en nota clínica. Son evidencias para nosotros acerca de todas las maniobras que hicimos que nos dejan muy protegidos en caso de que alguna autoridad vaya a visitarnos o supervisarnos. ¿Cuál es, cuál es el proceso de romper confidencialidad? Así, o sea, miren, siempre que ustedes inician una sesión, le dicen a los usuarios que todo lo que ellos les comenten es de uso estrictamente confidencial y que esa confidencialidad únicamente se rompe en caso de que exista peligro para la vida de alguien. Entonces ya, si el usuario te dice que quiere morir, ya sabían. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos el contacto de emergencia. A mí personalmente lo que me gusta hacer es decirle a los usuarios, ¿quién quieres que le hable a tu mamá, por ejemplo? ¿Le hablas tú o le hablo yo? Y habitualmente los usuarios dicen, bueno, pues yo le hablo, ¿no? Y ya vienen los usuarios, vienen los contactos de emergencia, entregamos las hojas de referencia. En línea es un proceso más complejo, pero también tuvimos que aprender a hacerlo con esto de la pandemia y obviamente también ustedes van a poder aprender a hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Ok, muchachas, ¿qué es lo que van a lograr? Bueno, el contenido del curso son bases teóricas, expediente clínico y atención a usuarios en línea, ¿no? Situaciones de riesgo. Modelos terapéuticos estructurados, como vimos hoy, el de la terapia familiar estructural, modelos terapéuticos postestructurados, todos son modelos originales, no hay integraciones. Obligaciones legales y procedimientos obligatorios para situación de riesgo y práctica clínica supervisada con pacientes y familias reales. ¿Qué van a poder hacer al terminar el curso? Bueno, pues van a poder atender cualquier caso de terapia familiar o individual de manera exitosa en procesos terapéuticos breves, de 1 a 10 sesiones, que es lo que quiere la gente hoy, quiere solucionar sus problemas rápido, que sean resolutivos. Esta perspectiva la tenemos del libro de Desarrollar Posibilidades de Bill O'Hanlon, que es un libro fantástico. En cuanto a qué funciona en la terapia, bueno, pues cambio de perspectiva, es decir, sigue pasando lo mismo, pero ya no es un problema. Cambio de conducta, es decir, la conducta problemática se redujo en frecuencia y en intensidad como para que el usuario perciba que ya no es un problema. Y obviamente la satisfacción del solicitante del servicio con respecto al proceso terapéutico. Van a poder lograr con sus pacientes cambios permanentes, que en un seguimiento posterior a 6 meses determinado el tratamiento, los cambios en la conducta y o perspectiva del solicitante hayan permanecido. Y sobre todo ejercer
profesionalmente en el mundo real. Siempre nuestros alumnos nos dicen, este es un curso de veras, sí, sí es de veras. Y bueno, el 72, diplomado en terapia familiar. Luego hemos recibido muchas críticas en Facebook de por qué nada más es para psicólogos, por qué no se pueden los coaches, por qué, porque este es un entrenamiento que requiere de una licenciatura en psicología o que seas estudiante de psicología para poder ejercerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el convenio que tenemos con Hospital General Pachuca es un convenio y con Secretaría de Salud es un convenio que apreciamos muchísimo. Entonces, pues, obviamente tenemos que respetar todas las normas que indica Secretaría de Salud, y una de ellas es precisamente que tienes que ser estudiante de psicología o psicólogo para poder ejercer con las herramientas terapéuticas. Miren, tenemos una beca del 35%, el costo real del curso es de 13 mensualidades de 2,500 pesos, pero si ustedes se inscriben antes del sábado 3 de junio o antes, las mensualidades quedan en 1,600 pesos, realizando el depósito por la primera inscripción, por la primera mensualidad de inscripción. Prácticamente no cobramos inscripción. Está dirigido exclusivamente a psicólogos, dura 13 meses, del sábado 10 de junio al 15 de junio de 2024. Son 13 meses porque es el tiempo justito que nosotros necesitamos para entregar un entrenamiento completo. Como bien les decía Angie hace rato, 2 sábados al mes de 9 a 16 horas, y la asistencia es 100% en línea a través de videoconferencia Zoom. Y aquí pueden ver el teléfono de la psicóloga Shadaí Amador, que es el 771-795-6291, para que puedan comunicarse con ella si tienen alguna duda con respecto de las inscripciones. De todas formas, en la liga que les vamos a enviar con esta grabación y con otros materiales, vamos a poner ahí toda la información del curso, para que puedan acompañarnos. Tiene valor oficial a partir de Hospital General Pachuca y de Secretaría de Salud, es decir, es un curso que está avalado por Secretaría de Salud, y siento que es de los poquitos o de los únicos, o si no es que es el único curso que está avalado por Secretaría de Salud. Obviamente también cumple con los requisitos de Secretaría de Educación Pública para que ustedes, teniendo su documento, puedan ejercer y anunciarse como terapeutas de familia, y es equivalente a 182 horas curriculares. Ok, muy bien. Déjenme... Bueno, este es mi número personal, Angie. 771-426-5204. ¿Es el tuyo? Bueno, también, a ver, si puedes poner el 771-795-6291, que es el de Shadai. 771. A ver, 771. 795. 75. 795. 795. 6291. 6291. Ok, gracias. Vale, gracias. Muy bien, muchachos, pues esperamos que hayan disfrutado del webinar tanto como nosotros. Esperamos verlos en el curso. Cualquier duda o pregunta, bueno, pues también les dejamos el número de teléfono en el chat de WhatsApp, que lo vamos a desaparecer el lunes por políticas de WhatsApp. Angie, siempre de veras es un placer compartir los webinars contigo. Es un placer verte trabajar, porque también es un encanto de intervenciones las que tú haces. Muchas gracias, muchachos y muchachas. Que pasen muy bonito sábado. Y Angie, ¿algo para despedirte? Muchísimas gracias por acompañarnos, por sus dudas que siempre nos dejan con mucha nutrición a todos, y esperemos verlos por acá el 10 de junio para integrarse al grupo y acompañarnos durante estos 13 meses en nuestro crecimiento profesional. Me dio un gusto conocerles. Gracias, Jorge, por invitarme. Bonito sábado para todas y todos. Sábado. Hasta la próxima. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.